Hola a todos, muy buenos días, aquellos que os vais uniendo a la sesión. Un placer teneros, como siempre, tan prontito. Bueno, no es tan prontito por la mañana, a estas sesiones de la mañana. Bueno, sois muchos ya, sois 120 que estáis entrando. Muy buen día a todos los que saludáis y a los que no también, por supuesto, en todas las localizaciones donde os encontréis. Veo que hay alguien en Galicia porque dice podía. Eh, pues nada, un placer estar con vosotros nuevamente. Me imagino que algunos repitáis de sesiones anteriores. Hola, Barcelona. Otros tal vez sea vuestra primera sesión. Bueno, las primeras diapos siempre son introductorias, mostrando nuestra colaboración con FECIT también, así que perdonad los que ya seáis habituales por las redundancias. Solemos presentar siempre las primeras diapositivas de la misma manera. Y hoy hablaremos de las búsquedas avanzadas para complementar un poco la sesión de ayer, que eran las búsquedas simples. Bueno, muy buenos días a todos. Hola Murcia. Vamos entrando en la semana, llegamos justo al eje, a la mitad. Así que ya nos va quedando un poquito menos y vamos avanzando poco a poco con el contenido de Scopus. No sé si tenéis alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora o no. Por favor, todo aquello que no haya quedado muy claro, en el apartado de preguntas y respuestas nos lo podéis indicar o podéis escribirnos y bueno, tratamos de solucionarlo. Eh, bueno, vamos viendo cómo va la cosa. Marta Vera ha levantado la mano, no sé si por error o si nos quiere preguntar algo. Marta, puedes sin ningún problema escribir en el apartado de preguntas y respuestas y si hay algo que aclarar, pues tratamos de hacerlo lo mejor posible. Hola Francisco, muy buenos días. Eh, ya siento que no te hayas podido conectar, Ruano. Espero que hoy tengas más suerte. David, Manuel, Elena, muy buenos días a todos. Bueno, en breve, ningún problema, Marta, solo faltaba. Eh, no he hablado de los puntos y las comas, me pregunta Francisco, a la hora de buscar, por ejemplo, por autores. El apartado de autores lo discutiremos mañana. De todas formas, no sé exactamente a qué te refieres con el punto y las comas. Hoy hablaremos de búsquedas avanzadas en las que se utilizan algunos operadores, como por ejemplo asteriscos, o podemos utilizar eh, comillas, corchetes y demás. No sé si tiene algo que ver con esto que me cuentas. Disculpad, la voz se va notando un poco el paso de los días. Bueno, vamos a ver la parte de preguntas y respuestas. No, no, justamente estamos empezando, Mercedes. Acabamos de conectarnos. La reunión empieza a las 10 y dura hasta las 11:15. Las métricas de artículo, las métricas de revista y demás, Eva, las miraremos en la sesión del viernes. El viernes es la sesión para ver un poco cómo van las métricas de contenido de los documentos. Y aquí nos acompaña ya Cristiani. Cristiani, bueno, ya sabéis, los que habéis atendido otras sesiones, digamos, es mi compañera en el crimen y nos escucha desde Brasil. Yo agradezco mucho el esfuerzo que hace porque, lo creáis, no es muy prontito por la mañana allí. Mañana, Francisco, cuando analicemos el taller de autor, no sé si tienes pensado venir. Lo podemos mirar. En principio, los perfiles de autor se generan automáticamente cuando publicas un artículo indizado en Scopus y debería reconocerte el nombre sin mayor problema. Y no solo, en este caso, no es que no reconozca tu nombre, podría darte más de un nombre, pero en ningún caso entiendo no aparecer simplemente porque no hay un punto indicado en tu nombre, pero lo podemos mirar mañana en un ejemplo concreto. Hola Enrique desde Tailandia, para ti es la tarde, así que muy buenas tardes. Eh,
me he inscrito en el taller de mañana y aún no me ha llegado confirmación. Bueno, aprovecho la oportunidad que me das, Ruano, para decir, las aprobaciones de vuestro registro se hacen manualmente y es una labor que lleva bastante esfuerzo porque tenemos que comprobar que los correos que utilizáis son los institucionales, de tal manera que recibirás la confirmación en breve. Tened un poco de paciencia y no os pongáis nerviosos porque recibiréis la confirmación en horas. Muy buenos días a Inés, que es vecina, nos saluda desde Asturias. Yo estoy en Oviedo. Personas que no se hayan podido conectar, bien, las sesiones dentro de 2 o 3 semanas quedarán disponibles las grabaciones en la página de recursos científicos de FECIT, de tal manera que podréis acceder a todos los recursos. Y Carlos, un poco lo que comentaba con anterioridad, hablaremos de perfiles de autor mañana y será la sesión para abordar todas estas preguntas. Em, a priori deberías de tener un perfil de autor si tienes al menos una publicación en una revista indexada o indizada en Scopus. Y eso independientemente de que tengas un perfil de cuenta de Scopus o no. Por un lado están los perfiles de autor que representan vuestra producción científica y por otro lado está el perfil dentro de Scopus donde gestionáis vuestras alertas, vuestras alarmas, guardáis vuestras búsquedas y demás, todo lo que hemos visto en los últimos días. Para ver el webinar, mi recomendación es que entréis siempre a través del enlace que habéis recibido cuando os habéis inscrito con vuestros correos institucionales. FECIT es el organismo encargado de emitir vuestros certificados y son ellos los que van a comprobar y lo que piden es un correo institucional. O sea que yo creo que mi recomendación, aunque tanto para Cristiani como para mí es independiente, lo que queremos es contar con vuestra presencia a la hora de emitir el certificado, FECIT a lo mejor sí que puede poner algún problema. Muy buenos días a Cádiz, a Zaragoza. La verdad es que da gusto, es el mundo en un pañuelo. Yo sigo prefiriendo un poco la presencialidad, pero en cualquier caso es un gustazo y es un placer saber que contamos con gente de Ávila, Zaragoza, bueno, como vamos viendo de muchas localizaciones geográficas. Son las 10:03. Si os parece, damos un par de minutos más de cortesía para que se puedan unir todos aquellos que aún no lo han hecho y comenzamos enseguida con esta nueva sesión. Hoy, como os decía, complementaremos un poco el contenido de ayer. El contenido de ayer era una búsqueda sencilla, bueno, que podíamos estrechar aplicando nuestros filtros. Hoy mostraremos cómo se puede hacer una búsqueda avanzada y la búsqueda avanzada pasa por escribir texto. Yo no soy un experto para nada, pero creo que sí puedo, bueno, contaros la base de ello. Y los que son expertos de verdad son vuestros bibliotecarios. La gente que trabaja con bibliometría y este tipo de análisis son realmente muy buenos generando queries, estas cadenas de texto que nos permiten hacer búsquedas, bueno, muy afinadas y que pueden llegar a ser muy complejas, como veremos con algún ejemplo a lo largo de la presentación el día de hoy. Bueno, vamos a ver cómo está el apartado de preguntas y respuestas y comenzamos enseguida. Hola Rosario desde Oviedo, somos vecinos, muy buenas. Yo insisto, creo que lo bueno es que os conectéis con vuestra cuenta institucional. Eh, Pedro, no tienes ningún problema en atender a las sesiones que quieras. De hecho, bueno, vamos a comenzar con la presentación y ahora comento todo lo que tiene que ver con los certificados y demás, que es un poco lo que creo que preguntas. Bueno, paso a compartir pantalla. Vamos a, quiero limpiar las preguntas para que esté claro y aquellas que vayáis introduciendo podamos contestarlas con agilidad y con eficacia. Sí, fenomenal. Yo también agradezco, Cristian, y que las personas interactúen entre ellas y se vaya generando una especie de comunidad, digamos, bueno, en un momento dado todos nos podemos ayudar unos a otros. Bueno, como os decía, voy a compartir la pantalla. Hoy utilizaré dos presentaciones, la presentación inicial
bueno, para presentarlas esta programación, digamos, y después la presentación relacionada con búsquedas avanzadas. Vamos a compartir la pantalla. Tendremos que cambiar la vista de moderador a presentador. Y comenzamos. Entiendo que veis la presentación sin mayores problemas, así que vamos a comenzar y suele ser conveniente comenzar con la primera diapositiva. Em, los que ya habéis atendido a estas sesiones, bueno, esta es la redundancia que os comentaba hace unos minutos. Tenemos que presentar las formaciones. Hoy llegamos a la tercera ronda temática de formaciones, es la quinta de las que damos. Los seminarios que preparamos duran en torno a una hora y cuarto más o menos, y como sabéis, cada presentación forma parte de una serie de presentaciones que están ordenadas temáticamente y que nos permiten sumergirnos un poco en Scopus, en esta herramienta analítica tan interesante que además es un recopilatorio de material científico. Yo me encargo de las sesiones de mañana, soy Pablo Secades, consultor de soluciones de investigación para el Sevier. Las sesiones de la tarde las lleva mi compañera Cristiani, que también está aquí con nosotros prestando todo su apoyo y el cual yo agradezco mucho. Cualquier duda que tengáis acerca de estas sesiones, pero también acerca del funcionamiento de la herramienta, algún problema de acceso que podáis tener, cómo vuestras instituciones están suscritas a la misma y demás, la podéis hacer enviando un mensaje a recursoscientíficos@fecit.es, como veis en la pantalla, y desde allí os podrán dar duda a vuestras preguntas. A esta misma dirección podéis enviar vuestras cuestiones relacionadas con la emisión de los certificados. Los certificados los emite FECIT, no nosotros, y son ellos los que llevan el control sobre cómo darlos. Los certificados, también por aclarar, no es necesario que atendáis a todas las sesiones para obtener un certificado. Se os enviará un certificado en el que computen el número de sesiones a las que habéis atendido. Si habéis atendido a una sesión, pues será certificado por una hora. Si habéis atendido a cinco, pues corresponderá a 5 horas distribuidas temáticamente y acorde a las sesiones que hayáis atendido. Las sesiones son grabadas, entendemos que dais vuestra aprobación y, como indica la siguiente frase, FECIT enviará el certificado de asistencia durante los próximos días, una vez finalizadas todas las sesiones, es decir, no será antes de 2 semanas, a la dirección que hayan indicado para registrarse en la sesión. Y aquí es donde cobra importancia que lo hagáis a través de vuestros correos institucionales que habéis utilizado para registraros en estas formaciones. Lanzaremos 3 preguntas a lo largo de la sesión y es requisito imprescindible para obtener el certificado contestar a las 3 preguntas, así como estar presentes la totalidad de la sesión. No es vital que respondáis con corrección a las preguntas, pero sí es importante que las contestéis. Y no se contestan ni en el chat ni en el apartado de preguntas y respuestas. Os saldrá un pop-up, una ventana emergente, y es ahí donde tenéis que proveer vuestras respuestas. Algunos usuarios nos habéis dicho durante las sesiones que no veis la ventana. Si es el caso, minimizad vuestro zoom o explorad un poco vuestro escritorio porque podría estar oculta, pero a priori debería abrirse sin mayores problemas. Bueno, dicho todo esto, que son un poco bueno, los preliminares y lo que nos contextualiza la formación, eh, pasamos a un poco más al contenido. Como sabéis, Scopus, que es esta base de datos científica que contiene más de 95 millones de artículos, llega a vosotros, a vuestras instituciones, a través de una licencia que se organiza o que se negocia en común junto con FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que, como sabéis, bueno, es el organismo paraguas que engloba universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, al CSIC, investigadores, organismos públicos de investigación y demás. Esta licencia, como digo, de Scopus llega a vosotros a través de FECIT, que es, digamos, nuestro interlocutor, el interlocutor con el Sevier. El Sevier es la empresa para la que Cristiani y yo trabajamos y que es la que digamos, gestiona o se encarga de Scopus y bueno.
que permite que investigadores del territorio español pues, puedan acceder a contenido científico de una manera fácil, de una manera útil, de una manera rápida y hacer análisis de los perfiles de investigación, de cómo produce una revista, de los perfiles de autor y demás, como iremos viendo en esta sesión y en sesiones futuras. Y bueno, y una de las cosas que más nos enorgullecemos es que a día de hoy, en 93 ciclos formativos similares a este, hemos llegado a alcanzar a 12.000 usuarios, usuarios como vosotros, lo cual es todo un orgullo. Siempre comentamos también. Nuestro objetivo no es solamente informaros sobre cómo funciona la herramienta, sino sobre todo promocionar su uso. Pagáis una licencia por ella, son herramientas muy potentes, son herramientas muy atractivas y muy útiles, y nuestra labor no solo es mostraros cómo funcionan, sino animaros de todo corazón a que las utilicéis. Creo que os ahorrará mucho tiempo a la hora de realizar vuestras investigaciones y hoy en día es algo muy importante dada la presión que tenéis los investigadores. Y bueno, gracias a FECIT llega Scopus a más de 248 centros en total en el territorio nacional, lo cual, bueno, pues es un número bastante importante. Hoy, como comentábamos también, llegamos un poco a la mitad de la semana. El primer día introdujimos Scopus, un poco lo que era, una base de datos bibliográfica que permite hacer análisis de investigación basados en citas sobre todo. Ayer estuvimos comenzando a realizar búsquedas sencillas y analizar brevemente los resultados. Si recordáis los que estuvisteis, os presenté un poco un análisis preliminar de resultados, pero no entramos en profundidad, un poco tratando de dejarla con la miel en los labios para que atendierais a la sesión de hoy. Hoy entraremos en más detalle en estos análisis, pero bueno, sobre todo nos centraremos en todo lo que tiene que ver con operadores booleanos, con códigos de campo y con cómo realizar lo que llamamos queries, que son estas frases donde le preguntamos al sistema o pedimos al sistema que nos genere o que nos devuelva documentos acorde a lo que nos interesa. Y bueno, quedan bastantes temas para el resto de las jornadas que iremos abordando cada día. Si queréis saber más sobre Scopus, las Sleep Guides que podéis encontrar en las páginas del Sevier son una fuente de información muy útil, está muy bien explicado, hay videotutoriales, está tematizado también, podéis ir en distintas pestañas estudiando las distintas funcionalidades de Scopus y están muy claras y muy bien estructuradas. Probablemente lo cuenten mucho mejor que yo. Eh, os remitimos a las LibGuides. Con que pongáis el LibGuides Scopus en vuestro buscador os aparecerá y si no directamente en la página web que mostramos. Y de la misma manera, en la página de recursos científicos de FECIT, en su sección de material de formación, podréis acceder a vídeos de sesiones anteriores, en este caso las que hicimos en el primer semestre del año. Una vez finalizadas esta nueva ronda de formaciones que estamos impartiendo en estos momentos, pues un par de semanas después, más o menos cuando recibáis vuestros certificados, las sesiones que están ahora en la página de recursos científicos serán reemplazadas por las que estamos realizando en este momento. Allí podréis acceder a todo este material. Em, y bueno, pasamos a ver el contenido de hoy. Hoy vamos a ver, como os decía, las búsquedas avanzadas, cómo se genera una query de búsqueda, un texto de búsqueda con la ayuda de operadores booleanos y de proximidad. Hablaremos de lo que son los códigos de campo y lo que llamamos caracteres comodín, que se llaman en inglés wildcards, por si lo veis en la presentación, y también cómo son interpretados ciertos caracteres especiales, puntuaciones y bueno, lo que se conocen como stop words. Eh, Utilizaré otra presentación para abordar un poquito esto y luego nos introduciremos en la herramienta y haremos unas pequeñas pruebas para mostrar un poco estas funcionalidades. Y después haremos una búsqueda y analizaremos los resultados en más profundidad, que es un poco lo que nos quedó pendiente de ayer. Y muchas más información sobre Scopus en el blog de Scopus, al que os podéis suscribir. También os podéis suscribir a su newsletter, eh, a la- al perfil de Twitter. Bueno, hay muchos recursos en Internet que podéis encontrar y que os podrán mantener actualizados de las evoluciones de Scopus. Estas herramientas son herramientas dinámicas que van evolucionando y tratando un poco de acomodar las necesidades de los usuarios, de tal manera que nuevas funcionalidades son añadidas a la herramienta a lo largo del tiempo y está bien estar informados de cómo son estas funcionalidades. Bien, a través de las newsletters, del blog y demás podéis hacerlo.
Entonces, bueno, como siempre, agradecer vuestra participación. Insisto, esta presentación inicial la tenemos que hacer siempre y algunos ya la habréis visto más de una vez. Bueno, poco a poco iremos abordando estas cosas. Vamos a pasar a la presentación que tiene más que ver con lo que con lo que es la búsqueda avanzada. Antes de comenzar, si os parece, comparto la pantalla de Scopus. Vamos a nuestra página de Scopus. Ya espero que os hayáis ido familiarizando un poquito con ella. Espero que hayáis jugado con la herramienta. Siempre decimos la herramienta no se rompe, la herramienta no explota. Os invitamos a que juguéis con ella, a que hagáis vuestras búsquedas, a que las refinéis con los filtros, a que hagáis vuestros análisis. Y realmente consideramos que es una herramienta muy intuitiva, muy sencilla de usar, no se requieren conocimientos profundos de informática. Entonces, bueno, un poco también nuestra labor es quitaros el miedo e invitaros a que comencéis a jugar con ella. Ayer habíamos hecho habíamos hecho algunas búsquedas muy sencillas, simplemente introduciendo términos de búsqueda en la caja de búsqueda y viendo los documentos que nos devolvían. Yo en el pasado trabajé en el campo de la hipoxia, bueno, simplemente un poco por poneros el ejemplo, hacemos la búsqueda y vemos un poco que obtenemos, en este caso, cientos de miles de documentos, entiendo. eh, 268.000 documentos que podíamos ir filtrando, como vimos ayer, acorde a diferentes filtros que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. Y esta búsqueda nos generaba un campo de texto, lo que llamamos una query. En este caso, habíamos buscado dentro del título de las palabras clave y del resumen el término hipoxia. Y esto es lo que nos indica un poco esta query, que es la query más sencilla que podemos hacer. Buscar dentro de un campo una palabra en concreto. Como vemos, estamos en la parte de búsqueda avanzada, tenemos activada la búsqueda avanzada y se nos ofrece la posibilidad de editar este campo de texto en formato búsqueda avanzada. En este caso ya no vamos a utilizar los filtros de la manera sencilla que lo hacíamos ayer, sino que podremos nosotros introducir nuestro propio texto acorde a lo que nos interese. Y esto se hace con el uso de lo que llamamos operadores booleanos y códigos de campo. Y dentro de los operadores están, bueno, he dicho operadores booleanos, no, realmente son operadores dentro de los que se encuentran, dentro de los cuales se encuentran los booleanos, que son los tres primeros, and, or, and not, y operadores de proximidad, que son el pre y el within. Y después tenemos los códigos de campo, que digamos son todas aquellas áreas del documento donde podríamos buscar nuestras palabras clave. Podría ser contenido textual, podemos buscar dentro del abstract, dentro de todos los campos accesibles que aparecen en los metadatos y que, como veis, se os informa de cuáles son en cuanto ponemos el ratón sobre la palabra. Podemos buscar dentro del título del documento, dentro del título del documento y del resumen, dentro del título del documento, del resumen y de las palabras clave, en fin, todas estas combinaciones. He entrado en Scopus simplemente para que veáis cómo se muestra la búsqueda avanzada. Ahora vamos a abordar de manera independiente en una presentación estos operadores, un poco tratando de clarificar y luego volvemos a la herramienta y mostramos cómo se hace alguna de estas búsquedas y cómo podemos, bueno, generar nuestras propias queries, nuestras propias preguntas a la base de datos. Mi experiencia como investigador, a mí particularmente me indica que no era necesario una búsqueda avanzada, tener conocimientos profundos de una búsqueda avanzada para llegar al contenido científico que me interesaba, pero entiendo que para estudios de bibliometría o para ciertos campos del conocimiento sí pueda ser interesante tener esta opción y por eso os la traemos. Vamos a ver entonces un poco en modo presentación cómo funcionan todos estos aspectos de la búsqueda avanzada. Vuelvo a compartir la pantalla. Vamos a poner en modo presentación. Y bueno, espero que estéis viendo la presentación correctamente. Y simplemente comentar lo que ya he dicho. La herramienta de búsqueda avanzada dentro de Scopus os va a permitir escribir o introducir al sistema eh, códigos de búsqueda, textos de búsqueda que
va a basarse en los códigos de campo y en el uso o la concatenación de los mismos, de los códigos de campo, con el uso de operadores booleanos y de operadores de proximidad. Básicamente, y ya lo comentamos en otras sesiones, hay 95 millones de documentos en Scopus. La ciencia goza de mucha salud, hay mucha información ahí fuera. La dificultad para un investigador es encontrar de lo que busca, que no son 95 millones de artículos, es mucho menos, de una manera precisa, de una manera eficaz y sobre todo de una manera rápida. Y es un poco lo que tratamos de mostraros y es un poco lo que Scopus busca, aportaros herramientas que os permitan acceder a ese grupo de documentos que son interesantes para vuestro campo de estudio de una manera eficaz y rápida. Y esta búsqueda avanzada es una manera de hacerla. Y una query, una pregunta, digamos, una búsqueda, bueno, es una manera estructurada de acceder a esta información. Eh, Además, podéis hacer una búsqueda y dependiendo de los resultados que encontréis, pues podéis refinarla o no refinarla, refinarla más o menos, añadiendo nuevas palabras clave o eliminando alguna de las que habéis utilizado en caso de que los resultados que hayáis obtenido sean muy pequeños. Insisto, es una cuestión de jugar con la herramienta, es una cuestión de practicar y, como todo en la vida, cuanto más practiques y más familiarizado estés con ella, más eficaz será su uso. Hay ciertos aspectos de las búsquedas avanzadas que casi no dependen de lo que nosotros hagamos, que Scopus hace automáticamente a través de algoritmos, un poco tratando de ayudarnos a hacer nuestras búsquedas, bueno, pues previniendo errores de letreo, por ejemplo, o tratando de hacer consistentes diferentes idiomas. Y esto lo veremos, por ejemplo, con la utilización de las tildes, y es lo que aparece en primer lugar en esta diapositiva. Scopus no tiene en cuenta las tildes. Diferentes idiomas tienen diferentes sistemas de acentuación de las palabras. Como veis en el ejemplo, bueno, pues la R tiene un circunflejo, la A tiene un acento o una tilde aguda. Bueno, en este caso tenéis que saber que Scopus va a obviar todos los acentos. En este caso va a buscar la figura de este compositor de la misma manera, tanto si la escribimos correctamente en su idioma con el empleo de las tildes, como si la utilizáramos sin tildes. En castellano, que tenemos uso de vocales tildadas, pues si escribimos con tildes, encontrará las palabras con tildes. Si las escribimos sin tilde, hará exactamente la misma búsqueda. Otra, otra funcionalidad automática en la búsqueda avanzada es lo que se llama la lematización, y la lematización básicamente consiste en que Scopus buscará todos los derivados de una palabra cuando la escribimos. En el ejemplo vemos que si utilizamos la palabra ataque, va a buscar la palabra ataque y también las palabras ataques. Si utilizamos la palabra white, ancho, también va a buscar más ancho, es decir, los aumentativos. Es muy similar a lo que se llama truncación, pero no es exactamente lo mismo. La truncación o el stemming es un sistema que se utiliza mucho en el desarrollo de código y ahora se aplica mucho a inteligencia artificial y digamos que lo que busca es simplemente trozos de texto comunes a muchas palabras. Tengan o no tengan sentido esos trozos de texto. La lematización es lo mismo, pero el lema, es decir, la palabra de la que parte, tiene que tener un significado. Una truncación sería utilizar ATTA y te buscaría attack, attacks y todo lo relacionado. Y ATTA no significa nada. En el caso de la lematización, el lema es una palabra con un sentido. Y en este caso, pues eso, pluraliza o en inglés todo lo que tiene que ver con aumentativos, diminutivos y demás. Eh, entonces, bueno, esto lo tenéis que tener en cuenta. Y por supuesto, lo veremos en una diapositiva consecutiva. Siempre podremos buscar por frase exacta. Esto viene por defecto, pero hay una manera digamos, pasarse esta regla de Scopus. De la misma manera, Scopus va a buscar equivalentes y los va a igualar. Podemos utilizar la palabra omega, podemos utilizar el símbolo de omega y el sistema lo va a entender de la misma manera. Insisto, tratando de facilitar al máximo posible vuestras búsquedas y hacerlas lo más consistentes y coherentes posibles. De la misma manera, va a tratar de corregir el spelling, el deletreo. Y en este caso el ejemplo que ponemos es behavior, que
en inglés de Inglaterra se deletrea con OU y y en inglés americano se omite la U. El sistema va a entender que ambas palabras son la misma. Comentamos también en las primeras sesiones que hay hasta 40 idiomas representados en Scopus, pero la mayoría de lo que se publica a día de hoy se publica en inglés, para bien o para mal, y es por ello que, bueno, digamos que el diseño de la herramienta gira un poco en torno a este idioma. Símbolos de puntuación, como las comas, como los guiones, los símbolos de interrogación, los símbolos de exclamación, serán ignorados. Si los utilizáis, no va a molestar a la búsqueda, pero si no los utilizáis, va a ser exactamente la misma. Y ahí lo que conocemos las stop words, bueno, traducirlo como palabras parada no sería correcto, las llamamos stop words por un poco por definición. Y bueno, son palabras que, digamos, aportan poco a una búsqueda, que realmente no contienen un significado científico que pueda utilizar la herramienta y por lo tanto las omite. Y estas palabras son, bueno, pues en el ejemplo que veis, de, it, of, y hay una lista muy completa que, como veis, bueno, es bastante grande, pero que en general son todo palabras que no aportan nada de contenido científico a nuestras búsquedas y que por lo tanto el sistema tiende a evitar. Además de esto que hemos visto, digamos, las acciones automáticas que realiza Scopus cuando hacemos una búsqueda avanzada, hay lo que llamamos wildcards, que son las cartas comodín y que son una serie de símbolos que podemos utilizar en nuestras búsquedas un poco para hacerlas más precisas o para ayudarnos cuando tenemos dudas. Lo primero que aparece son las comillas y las comillas básicamente lo que hacen es conectar términos adyacentes. Es decir, con el uso de comillas vamos a hacer que dos términos que introduzcamos entre las comillas sean buscados de manera unida. Yo utilizaré hipoxia durante la presentación. Si ponemos hipoxia sport, va a buscar documentos en aquellos lugares de campo que hayamos decidido en la que estos dos términos aparezcan unidos, pero va a aplicar las reglas que hemos visto hasta ahora. Va a aplicar estas reglas, es decir, va a buscar esas palabras que estén juntas o derivados de esas palabras que estén juntas acorde a las reglas que hemos mostrado ahora mismo. Si quisiéramos buscar hipoxia y sport unidas de manera textual sin que el sistema tome ninguna otra decisión, como la lematización, como corregir un carácter y demás, utilizaríamos los corchetes. Si utilizamos corchetes, el sistema va a buscar únicamente lo que se encuentra dentro de los corchetes y, insisto, no va a aplicar ninguna de las reglas que utiliza Scopus un poco para facilitaros las búsquedas y que son las que hemos presentado justo ahora. Algún símbolo de ayuda, pues por ejemplo el símbolo de interrogación. Si tenemos dudas sobre cómo se deletrea una palabra, cómo se escribe una palabra, podemos utilizar el símbolo de interrogación en lugar de la letra o las letras con las que dudamos y te devolverá la palabra correcta. En este caso, en el ejemplo, leemos afil, eso significa afiliación, es decir, estamos buscando dentro del campo de afiliación de los metadatos de nuestro artículo, pero no sabemos si Nuremberg se escribe con M, con N. Bueno, utilizando el símbolo de interrogación conseguiremos que el sistema nos busque dentro de las posibilidades lo correcto. Y de la misma manera, pues podemos hacer una truncación de palabra utilizando asteriscos. Si utilizamos un asterisco sobre una palabra o sobre una concatenación de dígitos, digamos, de letras, el sistema nos completará con todas las palabras que encuentre que comiencen con ese grupo de letras y las irá completando y nos devolverá, pues en el ejemplo criminal, nos devolverá criminal y criminality y demás. Y estas palabras también las podemos utilizar adyacentes con el uso de las comillas, como se muestra en el ejemplo inferior. Bueno, esto es más o menos un poquito lo que vamos viendo con respecto a lo que hace Scopus por defecto en las búsquedas avanzadas, así como estos caracteres comodín cuya idea es un poco ayudar a hacer las búsquedas de manera más refinada, de manera más precisa. Y todas estas funcionalidades se aplican dentro
texto de búsqueda avanzada de Scopus y se unen, se concatenan mediante lo que llamamos operadores. Y como decíamos, hay dos tipos de operadores: los operadores booleanos, que vienen de la teoría de conjuntos, generada hace unos 100, 150 años, y los operadores de proximidad que veremos a continuación. Em, de una manera un poco sencilla, digamos que queremos buscar, por ejemplo, una palabra en las palabras clave y dentro de una afiliación en concreta. Pues utilizaríamos la palabra clave y añadiríamos la afiliación y lo uniríamos por un AND. Vamos a explicarlo con el ejemplo de la rata y el ratón, que ya utilizamos ayer un poquito y que creo que es la que mejor puede describir o más nos puede ayudar a entender los operadores. Si utilizamos el operador OR, uniendo dos términos de búsqueda, y en este caso, por ejemplo, el ejemplo que se muestra es key, eh, lo estoy mostrando aquí. Key quiere decir que va a buscar dentro de las palabras clave y si utilizamos mouse or rat, nos va a encontrar todos aquellos artículos en cuyas palabras claves aparezca la palabra mouse, en la que aparezca la palabra rat o en la que aparezcan ambas palabras. Este es el operador OR. Ayer una de las preguntas que lanzábamos tenía que ver con qué operador se utilizaba para buscar sinónimos. El operador, digamos que es el operador más amplio. Te va a buscar una palabra, con documentos con una palabra, con otra palabra o con ambas palabras a la vez. Por el contrario, el segundo de los operadores, el operador AND, nos va a exigir que ambas palabras estén presentes en el campo donde estamos buscando, en este caso en las palabras clave. Es decir, si utilizamos mouse and rat, nos va a encontrar todos aquellos textos que tengan ambas palabras representadas. Si solo tiene la palabra mouse o si solo tiene la palabra rat, el texto no va a aparecer. Es decir, digamos, es más restrictivo que el OR. Y tenemos por último el operador AND NOT, que excluye uno de los términos dentro de las búsquedas. Es decir, si tenemos en las palabras clave rat and not mouse, va a encontrar todos aquellos artículos que tenga la palabra rat, pero va a excluir todos aquellos que tenga la palabra mouse. Es decir, no solamente nos va a buscar artículos con la palabra rat, para eso utilizaríamos solo rat, sino que nos va a excluir todos los que tenga la palabra ratón. Y de ahí el interés de este operador booleano, el poder excluir algunos términos. Y cómo diseña la query, cómo se diseñan las queries, las preguntas son un poco dependientes de cada uno. Y aquí es donde el componente de jugar, explorar, realizar diferentes búsquedas resulta interesante, porque no hay un modo único de hacer una búsqueda. Como veis, bueno, en la parte inferior de la diapositiva se muestran sinónimos de hacer la búsqueda. Entonces, cada uno tenéis que llegar un poco la forma de búsqueda que más se adapte a vuestras necesidades o a vuestro interés o vuestro gusto un poco por las búsquedas de palabra clave. Además de esto están lo que se llaman los operadores de proximidad. Y los operadores de proximidad lo que hacen es buscarnos palabras separadas por un cierto número de palabras. En el ejemplo vemos el operador, el primero de los operadores es W barra N. W es within, dentro de, en cercanía de, y N es un número de palabras. En el ejemplo ponemos pain, dolor, within 15, within 15, morphine. Esto lo que nos está indicando es que si vamos a buscar, por ejemplo, dentro del abstract, los términos pain y morfina conectados con este operador de proximidad, tal y como se representa, el sistema nos va a devolver todos aquellos artículos en cuyo resumen, en cuyo abstract aparezcan la palabra pain y la palabra morfina a una distancia máxima de 15 palabras. Es decir, cuando pain y morphine estén juntas, nos va a devolver el artículo. Cuando estén separadas por dos palabras también, por tres palabras, por cuatro palabras. Cuando estén separadas por 16 palabras, el sistema no nos va a devolver ningún artículo. Eh, yo he de reconocer que jamás he tenido que utilizar este operador de proximidad, pero si existe y está diseñado es por algo y seguramente que cubre las necesidades en alguna de vuestras búsquedas. El siguiente operador de proximidad, digamos que es un poquito, viene a ser igual que el anterior, pero más restrictivo en el sentido que ordena. Es decir, al indicar pre en vez de within, en vez de la W, lo que nos está es indicando qué palabra
va primero y cuál es la distancia a la siguiente palabra que nos interesa. En este caso, estamos con behavioral disturbances. Cuando las unimos o concatenamos con el operador pre-3, nos va a devolver todos aquellos artículos, todo aquel contenido en el cual la palabra behavioral aparezca en primer lugar y separada a una distancia de no más de 3 palabras de disturbances. Es decir, va a encontrar behavioral disturbances, behavioral una palabra sea la que sea y disturbances, behavioral 2 palabras, disturbances 3, pero a la cuarta, cuando estén separadas por más de 4 palabras, no nos la va a encontrar. Y si la palabra disturbance estuviera precediendo a la palabra behavioral, tampoco nos la devolvería. Realmente el pre nos está indicando que la primera de las palabras empleadas es la que marca el comienzo de la búsqueda y de ahí la distancia a la siguiente. Hay una serie de consensos dentro de estos operadores. Busca en 255 términos, es decir, el n no puede ser superior a 255. Y luego, de una manera arbitraria, se ha establecido que cuando n es igual a 15, el sistema va a buscar dentro de la misma frase, independientemente de que la frase tenga 12 palabras o 25. Y cuando n es 50, por defecto, el sistema entenderá que tiene que buscar en el mismo párrafo, independientemente de que el párrafo contenga o no 50 palabras. Puede tener más, o puede tener menos. Así pues, bueno, los operadores en general que se utilizan a modo de resumen, or, and not, son los booleanos, y los de proximidad, within y pre, con un número que determina la distancia de las palabras que nos interesan. Y esto es un poco lo que os mostraba en Scopus con anterioridad. Estos son los códigos de campo, que digamos son todos aquellos lugares del documento donde podemos buscar. Los documentos que aparecen en Scopus, como hemos comentado en alguna sesión anterior, aparecerían en texto completo cuando tengáis una suscripción a las revistas, si son de suscripción, o cuando hayan sido publicadas en acceso abierto, es decir, que todo el mundo puede leer todo su contenido. Pero si no, siempre, siempre, siempre en Scopus vamos a poder acceder a lo que se llaman los metadatos del artículo. Y los metadatos del artículo contienen o vienen representados un poco por todas estas etiquetas que mostramos en la pantalla, y es donde va a buscar la herramienta nuestras palabras clave. Bueno, con esto finalizamos esta presentación y vamos a tomarnos un pequeño respiro para ver si hay alguna pregunta. No sé, Cristiani, si hay algo que contestar candentemente o si continuamos o... Pablo, yo veo algunas dudas con relación a diferencia de la lemetización con el wildcard de asterisco. Y justo estaba contestando, pero quizás ya contestemos con la voz. Semánticamente son cosas distintas, porque la lemetización está enfocada en la raíz de la palabra. O sea, podría cambiar better para good, por ejemplo, ¿tá? Mismo cambiando un poco lo que sea el lettering, no está enfocado está enfocado en en la raíz de la palabra, en el significado. No va a ser de compute cambiar para computer, por ejemplo, porque computer es un objeto, compute es un verbo. O sea, es un poco confundido. Con el asterisco usted tiene más control, yo diría, y la lemetización es algo más automático. Entonces, en la práctica creo que es Exactamente. la manera más sencilla de memorizar, porque si no, se torna muy técnico. Exacto. Digamos que el asterisco tú decides utilizarlo y lo utilizas activamente. La lematización es algo que te ofrece el sistema automáticamente y es algo que puedes contrarrestar utilizando, por ejemplo, los corchetes. Una vez que utilices los corchetes vas a buscar exactamente lo que tú quieras buscar y no le vas a dejar al sistema ni que lematice, ni que te cambie acentos, ni ninguna de estas opciones que mostramos al principio. Em, Alguien pregunta, Encarnación pregunta si son los mismos booleanos y proximidad para WOS. Discúlpame, desconozco si este es el caso, pero lo que sí es importante, y esto es una cosa que comentaba ayer, es que si buscamos dos términos, y os muestro ahora en el ejemplo en la pantalla, que entiendo que estáis viendo correctamente, si concateno los términos hipoxia y deporte, estamos buscando en este caso, ya sabéis que podemos buscar acorde a muchísimos criterios, ¿eh? Y estos criterios no dejan de ser los mismos que vemos posteriormente como códigos de campo. En este caso estamos buscando dentro del título
resumen de las palabras clave. Si buscamos ambas palabras dentro de Scopus, y esto es algo que es importante que sepáis, cuando hacemos la búsqueda nos va a devolver un número de documentos, pero también nos va a mostrar la query que ha hecho. Y la query que ha hecho aparece en la caja gris, y como veis, el operador booleano que ha utilizado es AND. Es decir, únicamente nos va a devolver aquellos textos en cuyo título, resumen y palabra clave aparezcan ambas palabras, hipoxia y deporte. Si solo aparece hipoxia, no nos va a devolver el documento. Si solo aparece deporte, no nos va a devolver el documento. Tienen que aparecer ambas. Otras bases de datos, y no sé si es el caso de WOS o de PubMed o de cualquier otra, puede ser que utilicen OR, en cuyo caso nos va a dar unos resultados mucho mayores. Lo pregunto porque si hacéis esta misma búsqueda en otro buscador, a lo mejor en vez de 1000 documentos encontráis 400.000. Y tal vez sea porque por defecto, y esto es algo arbitrario que cada base de datos decide cómo gestionar, podría estar utilizando el operador OR, de tal manera que nos va a devolver artículos que contengan la palabra hipoxia, la palabra deporte o ambas palabras incluidas dentro del mismo término. Entonces, bueno, insisto, es importante que tengáis esto en cuenta, y siempre vais a poder, siempre que hagáis una búsqueda, aunque la hagáis en forma de búsqueda sencilla, siempre vais a poder acceder al texto de la query en este cajón gris. Y una vez que lo veis, si vosotros activamente queréis editarlo, simplemente lo único que tenéis que hacer es editar en búsqueda avanzada, y aquí vais a poder utilizar más operadores booleanos e ir añadiendo. Es decir, queremos a lo mejor buscar eh, documentos en cuyo título, resumen y palabra clave aparezcan la palabra hipoxia y deporte, y además que hayan sido publicados en una determinada, no sé, podemos elegir afiliación o un área de conocimiento, pues no sé, dentro del campo de la salud, eh, pues bueno, en medicina, y como veis, se os van a abrir un montón de ejemplos y se os va a decir cómo queréis, las opciones que vosotros tenéis para buscar dentro de este área. En este caso, vamos a buscar dentro del área de las ciencias de la salud, y dentro del subárea medicina. Pues simplemente tenemos que añadir, y ya se nos ha añadido este área de conocimiento. Es decir, ahora nos va a buscar dentro del título de las palabras clave y del resumen las palabras hipoxia y deporte, pero siempre en aquellos documentos que pertenecen al área o al subárea de conocimiento de medicina. Y además podéis querer concatenarlo con que esta, estos artículos hayan sido financiados pues por un funding sponsor, añadiríais la palabra, y en este caso tendríais que conocer quién es la agencia financiadora. La escribiríais aquí, y el resultado de esta búsqueda sería aquellos artículos en cuyo título, resumen o palabras clave aparezcan los términos hipoxia y deporte, y además pertenezcan al subárea de la medicina, y además hayan sido fundadas por el organismo de financiación que vosotros consideréis. Esto simplemente como ejemplo. Otra cosa que quería mostraros, un poco así en tiempo real, digamos, es los operadores de proximidad. Un poco porque yo creo que los operadores booleanos y o y no son bastante claros. Los de proximidad tal vez nos puedan generar alguna duda más. Entonces, bueno, vamos a simplemente editar esta búsqueda dentro del título, las palabras clave y el resumen. Queremos encontrar aquellos documentos en cuyos cuerpos de texto aparezca la palabra hipoxia y la palabra deporte, y no separados por más de, digamos, cinco términos. Como veis, cada vez que accionamos, que escribimos, ya se nos ofrecen opciones por defecto en el sistema. En este caso he escrito W, y ya nos aparece el operador de proximidad, o la opción de introducir un código de campo que empieza por W, en este caso es el website. Bueno, el sistema trata de ayudarnos en todo lo posible. En este caso, como sabemos que lo que queremos es utilizar el operador de proximidad, lo utilizamos, concatenamos con 5 palabras. Es simplemente un ejemplo, ¿eh? Cada uno tendréis que diseñar las queries a vuestro gusto, y buscamos.
Y dentro de nuestra búsqueda, bueno, nos aparecerán un número de documentos. En este caso, nos han aparecido 57 documentos eh, que vienen listados a continuación y que vosotros podéis filtrar, por supuesto, en el área izquierda, tal y como mostramos ayer. Una opción de Scopus, una vez que hemos realizado una búsqueda, es mostrar los resúmenes. Si mostramos los resúmenes, nos aparecerán los abstracts a continuación de los títulos. Y a mí me parece muy interesante o muy conveniente ver que además nos destacan dónde están los términos que hemos buscado. Y como veis, en este caso, hipoxia y deporte aparecen resaltados a una distancia máxima de 5 términos en el caso del primer artículo. Si bajamos, pues vemos que la palabra hipoxia y deporte están a 3. En la siguiente, pues están otra vez a 3, están a 5. Bueno, un poco esto demuestra que el sistema es como funciona. Quería mostraros este caso también porque podría darse la situación, y es el caso de este review, el artículo que aparece en posición número 6. Resulta que no nos está mostrando en el abstract dónde están estas dos palabras. De hecho, podemos encontrar hipoxia aquí, pero no encontramos la palabra sport en su proximidad. Estamos haciendo la búsqueda sobre título, resumen y palabras clave. Es decir, cuando no vemos en el abstract esta unión, es que estos términos aparecen unidos en otro lugar. Y en este caso, donde aparecen unidos, si os fijáis, es en el título. Aparece la palabra hipoxia y la palabra sport a no más de 5 palabras. Y en este caso no aparece en el abstract, pero sí aparece en el título. Entonces, si quisiéramos ser más restrictivos y buscar las palabras hipoxia y deporte únicamente a 5 palabras de distancia en el título, entonces el código de campo que tendríamos que utilizar no sería el title abstracts key. Tendríamos que venir a nuestros códigos de campo, en este caso están dentro de los contextos textuales, y buscar solo dentro del abstract o dentro de todos o únicamente dentro del título del documento en este caso. Entonces, en vez de, bueno, podemos hacerlo. Entonces, simplemente lo único que tendríamos que hacer, en vez de buscar dentro de el título, el abstract y las palabras clave, deberíamos de buscar, ya estaríamos buscando únicamente en el título. Es decir, hemos utilizado un código de campo con nuestros términos de búsqueda y aquí nos deberían de aparecer solo aquellos documentos en cuyo título las palabras hipoxia y deporte estén a no más de 5 palabras de distancia. Y en este caso hemos reducido lo que ha encontrado la herramienta de 57 documentos a 19, lo cual tiene bastante sentido, puesto que el abstract ofrece más posibilidades de encontrar resultados. Y aquí veréis siempre que las palabras hipoxia y deporte están separadas por un máximo de dos caracteres. Volviendo un poco atrás, vamos a mostrar lo que sucedería cuando buscamos dentro del título del abstract y del resumen, utilizando el operador pre en vez del operador within. Hemos encontrado 57 artículos en cuyo abstract o documentos, en cuyo resumen, palabras clave o título aparecía la palabra hipoxia y deporte separadas por 5 palabras. Intuitivamente podríamos pensar, o parece claro, que si limitamos la búsqueda utilizando un pre, es decir, indicamos que hipoxia tiene que ir delante de la palabra sport, encontraremos menos documentos. Entonces, bueno, vamos a ver si es el caso. Volvemos a utilizar el código de campo que engloba a todos, título, abstract y palabra clave. Vamos a utilizar nuestros mismos términos de búsqueda y vamos a hacer la búsqueda. En este caso, lo que le estamos diciendo al sistema es que queremos buscar la palabra hipoxia y deporte separadas por no más de 5 palabras dentro de estos diferentes códigos del documento, siempre con la palabra hipoxia representada antes de la palabra deporte. Habíamos encontrado 57 artículos con el operador within, pues con el operador pre yo entiendo que deberíamos encontrar menos artículos. Y en este caso es el caso, son 40 documentos, porque lo que estamos diciendo es que hipoxia siempre tiene que ir delante de la palabra sport. De nuevo, podemos mostrar todos los resúmenes. Vemos que en este cuerpo de texto no aparecen resaltadas las palabras,
insisto, es porque están en el título o podrían estar en las palabras clave o demás. Y en este caso, bueno, pues parece que todos los artículos tienen hipoxia y sport en el título y no en el apartado de resúmenes. Bueno, esto es un poquito, digamos, las generalidades de una búsqueda avanzada, un poco las bases. Esto que estoy haciendo es muy, muy simple, es casi una búsqueda infantil, em, pero me gustaría mostraros que las búsquedas pueden ser realmente complejas. Y utilizando estas combinaciones de código de campo eh, y de operadores tanto booleanos como de proximidad, podréis acceder a documentos de manera muy, muy precisa. Y para ello os voy a poner un ejemplo. Me imagino que estéis familiarizados con los objetivos de desarrollo sostenibles forman parte de la Agenda 2030. Bueno, son 17 objetivos que tratan de mejorar las condiciones de vida en el mundo a muchísimos niveles y que ahora mismo están representados en Scopus. Y os voy a poner un ejemplo. Vamos a abrir este artículo a ver si es el caso de que tiene algún objetivo de desarrollo sostenible combinado o conectado, perdón. Podría no ser el caso, ¿eh? Bueno, en este caso no, no tiene ninguno. El algoritmo, si entiende que tiene una serie de palabras que hace que este artículo se pueda conectar con algún objetivo de desarrollo sostenible, el algoritmo lo haría. ¿Y cómo lo haría? Os voy a mostrar eh, esta página. En esta página tenéis queries que describen cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que existen. Es muy fácil de encontrar en Internet y bueno, tenéis los descriptores y las queries. Si vais a las queries, veis un texto que corresponde a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ya sea cero pobreza o ecosistemas saludables, bueno, cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible, y podéis descargar estas queries. Y simplemente os estoy mostrando esto para que veáis la complejidad de una de estas queries. Yo me he descargado solamente por el ejemplo cuál sería la query del objetivo de desarrollo número uno y nos encontraríamos con un texto como este. Como veis, es un texto que puedes ir recorriendo, recorriendo, recorriendo y básicamente lo que se ha hecho es utilizar palabras que representan a este objetivo de desarrollo sostenible dentro de los códigos de campo. Y bueno, como veis, es una búsqueda muy, muy, muy compleja. Podríais copiarla, podríais pegarla en Scopus y os devolvería todos aquellos artículos que están atribuidos a este objetivo de desarrollo sostenible. Como veis, puede ser muy, muy complejo la query que utilicemos y aquí es donde se hace muy relevante, por ejemplo, el uso de la posibilidad de salvar una búsqueda. Si hacemos una búsqueda tan compleja como esta, imaginaos que en este caso es un copiar y pegar, pero imaginaos que vosotros activamente habéis escrito o descrito todos estos términos de búsqueda. Si tenéis que hacerlo cada vez que queréis buscar nuevos artículos que aparecen acorde a estos criterios, bueno, no deja de ser un poco una pesadilla. En este caso, salvar nuestras búsquedas, como hemos visto en jornadas anteriores, bueno, simplemente una vez que hacemos una búsqueda tenemos que, se nos da la opción de salvar nuestra búsqueda en esta zona que os estoy mostrando o de generar una alerta si queremos que nos informen activamente. Bueno, pues es más que conveniente porque si no, insisto, volver a describir o a escribir todos estos términos de búsqueda nos llevaría mucho tiempo y, bueno, como veis, es un lenguaje que también tiene cierta propensión a errores por el uso de paréntesis, por el uso de asteriscos, por el uso de comillas, corchetes y demás. Bueno, yo Pablo, creo, sí, ¿podrías quizás pegar aquí en el chat esta dirección de donde sacar sí, las por queries de supuesto. SDG? Porque ya han preguntado ahí que se han perdido un poquito. Ah, bueno, ya está, Valentina. Gracias, Valentina. No lo pego. Bueno, ya lo tengo ahí pegado. Ah, genial, Valentina. Muchísimas, muchísimas Sí. gracias. Estas queries se actualizan con cierta regularidad. A lo mejor algunas dejan de funcionar y tenéis que esperar a actualizarlas, pero vamos, en Internet, simplemente en vuestro buscador, si ponéis SDGs, queries, Scopus, deberían aparecer, si no estas, otras actualizadas, pero vamos, que a lo mejor no os funciona una de ellas y es porque se está actualizando o porque evidentemente esto de los objetivos de desarrollo sostenible va evolucionando y se trata de que cada vez se ofrezcan queries con más precisión.
Y aprovecho que Lucía nos hace una pregunta, que la pregunta es si hemos hecho alguna pregunta, lo cual es una pequeña redundancia, y aprovechando esta invitación, pues vamos a realizar la primera. Eh, a ver qué tenemos hoy por aquí. Allá va la primera pregunta. Em, ¿Cómo podemos agrupar palabras clave formadas por dos o más palabras? Es una opción única, podéis utilizar el operador AND, podéis utilizar los corchetes o la opción de no es posible agrupar palabras. Bueno, hay una lucha encarnizada porque nos movemos entre el 58 perdón, entre el 52 y el 48%, dependiendo de la respuesta. La pregunta es cómo podemos agrupar palabras clave formadas por dos o más palabras. Eh, Realmente es una pregunta y ahora tal vez me dé cuenta de que tal vez no la hemos fraseado con toda la corrección. Eva está contestando and y estás contestando Eva en el chat. Tienes que tener una ventana emergente. Sí que lo es, sí que es un pelín capciosa, ¿no? Emi, tienes razón. Y Lola también. Perdón, no es encarnación, es Eva, tienes que contestar en la ventana emergente que haya salido en tu página de Zoom, no en el chat. Si no, no va a quedar registrada. Pablo, Pilar nos pregunta, porque hay muchos paréntesis en la query. Pilar, y yo voy a ser muy sincera, quizás hay investigadores que no se van a adaptar tanto a las búsquedas avanzadas y quizás tampoco, déjame colocar mi cámara, y quizás tampoco sería la manera más sencilla de hacerlo, porque si tú haces búsquedas eh, más o menos sencillas y todo de día a día, si eres de humanidades, yo creo que la gente de humanidades ya no le va quizá a tener tanta facilidad. Los filtros que existen en Scopus te van a atender perfecto. ¿Ta? Quizás nunca en tu vida será necesario usar una búsqueda avanzada. Eso hay que ser claro. Estamos pasando a ustedes lo que son las funcionalidades existentes en Scopus. Y Pablo ya ha mencionado algunas ventajas y los porqués. O sea, revisiones bibliográficas podría ser una alternativa. Ah, si, por ejemplo, ustedes quieren pegar la información y compartir con un colega, podría ser también muy útil porque ahí tienen todo. Eso te da mucha transparencia de lo que se está buscando, porque ustedes pueden visualizar, me olvidé de eso, está la palabra X, el rango está correcto. Entonces, ustedes pueden verificar todas esas informaciones. Yo sé que hay algunos también súper expertos en eso y cuando tiene que hacer, por ejemplo, agrupar a instituciones, digamos. Eso no lo veo de verdad tanto a nivel investigador, a menos que sea, por ejemplo, una biblioteca. Y quieres agrupar, por ejemplo, los trabajos de un grupo específico de laboratorios. Y ahí tiene que usar, por ejemplo, todas las afiliaciones IDs, o sea que son varias, que son 30 40 digamos. Y ahí ustedes podrían hacer, por ejemplo, en un documento de Excel, usar unas fórmulas en Excel y ahí traer para la búsqueda avanzada. O sea, no se queden tan preocupados, no entendí, no sé usar o no me puedo familiarizar. Tranquilo, ¿está? Todo súper bien. Es importante que sepan que eso existe y me parece súper fundamental lo que les lo mostró Pablo, que cuando ustedes, y quizás Pablo podríamos hacer un poquito más para que la gente Sí, me estás dando unas ideas muy buenas ahora para continuar en 2 minutos sí, y dar para un que la gente ejemplo. se quede muy tranquilo con eso, porque a veces puede ser difícil y ahí puede resultar en estos varios paréntesis que vemos ahí, porque hay un experto y eso es una grande fórmula matemática, ¿tá? Entonces, por ejemplo, lo que está en paréntesis, así como la matemática básica, si se acuerdan, es lo que va primero en la cuenta. Entonces, Scopus primero va, tiene la orden de los booleanos, los paréntesis van antes y después va cruzando. O sea, encuentra lo que está en los paréntesis. ¡Boom! Tiene un número de documentos. Desde aquí va al restante de la matemática.
Y cuando ustedes usan un filtro, quizás, Pablito, podrías mostrar ahí Sí, si me, vamos a otros finalizar la ejemplos votación. más, porque ahí Vamos, van a visualizar bien, y puede aprender con la herramienta. finalizamos También cuando la, visualizan ahí en la página que está Pablo. finalizamos la encuesta. Yo habría utilizado and, pero entiendo que la palabra es capciosa y la pregunta es capciosa y tal vez no bien utilizada. Como veis, el 47% habéis dicho and, el 52% habéis utilizado los corchetes y eso indica que realmente no hemos fraseado bien porque estáis mitad y mitad. Así que, como os indico, no es necesario contestar correctamente, habría contestado and, es simplemente que contestéis. Os voy a mostrar lo que ha dicho Cristiani muy básicamente. Hago un término, una búsqueda sencilla con el término hipoxia y aquí aparece, la búsqueda que hemos hecho. Vamos a utilizar una serie de filtros. Vamos a filtrar por tiempo, de 2014 hasta el día de hoy. Vamos a utilizar otro filtro que es estos dos autores. Vamos a querer ver estos títulos en el campo de la farmacología y de la neurociencia. Solamente queremos ver artículos y artículos de revisión y que con las palabras claves que sean humano y artículo e hipoxia. Y vamos a los artículos que vienen publicados en Harvard Medical School. Y vamos a limitar nuestra búsqueda. Bueno, igual no sé si hemos hecho demasiado estrecha nuestra búsqueda. Sí, nuestra búsqueda es demasiado estrecha. Así que habría que hacer una búsqueda un poco más. ¿Qué pasa? Hemos elegido solo un año. No, a ver si aquí con esto podemos obtener algún artículo. Bueno, hemos visto, en este caso se nos ofrece solamente un documento, pero como veis, nuestra query se ha hecho bastante compleja y esta la podemos editar en búsqueda avanzada. He hecho unos criterios de búsqueda al azar, ¿eh? Cada uno tendrá sus. Pero veis que el texto es complejo. ¿Para qué nos serviría esto? Pues simplemente para copiar este texto y si tienes un colaborador en cualquier lugar del mundo que quieras que utilice tu misma query para acceder al mismo tipo de documentos, lo único que tienes que hacer es compartir con él este cuerpo de texto, él lo pegará en su buscador de Scopus y accederá exactamente al mismo artículo en este caso o al mismo contenido que has accedido tú. Y de la misma manera, bueno, si tú te quieres guardar esta búsqueda para realizarla en el futuro, simplemente copiarla y pegarla o, como he comentado, simplemente salvar la búsqueda en Scopus. Lo que queremos indicar es que realmente estas búsquedas que son tan complejas, no es necesario saber escribirlas activamente con estos operadores que hemos utilizado. Simplemente utilizando los filtros vais a llegar a lo que acabamos de ver, a una query muy compleja que tiene, bueno, que es la que hemos mostrado, que es la que hemos mostrado ahora, y que bueno, que hay muchos paréntesis, mucho cuerpo de texto, mucho, bueno, en fin, como veis, todo esto que haberlo escrito activamente uno mismo habría sido complicado, podría haber llevado a errores, pero que como veis, utilizando los filtros os va a aparecer de una manera igual. Entonces, un poco corroboro lo que dice Cristiani, de que a mí me parece un poco sobrecogedor a veces el uso de estas queries. Cuando ves la query de un objetivo de desarrollo sostenible, realmente es algo que te asusta casi o te llega a preocupar de yo no voy a saber hacer esto, pero realmente como investigadores para acceder a contenido científico, bueno, mi sugerencia es que comencéis desde luego utilizando unas búsquedas de, de texto científico dentro de los distintos campos del artículo y que vayáis haciendo esa búsqueda más estrecha o más precisa con la utilización de filtros. Y que lo que sí es importante que sepáis es que la posibilidad de acceder al texto de la query siempre lo vais a tener simplemente editando en búsqueda avanzada ese texto que habéis realizado. Y en este caso, bueno, pues es este y es un ejemplo que hemos hecho al azar. Em, Vamos a aprovechar para lanzar otra pregunta porque a lo tonto se nos va echando el tiempo encima y no nos damos cuenta. La siguiente pregunta es, ¿qué son las stop words? Esto lo hemos visto durante la presentación en la diapositiva. Son palabras que el sistema ignora dentro de Scopus. Son palabras que hacen parar la búsqueda, es decir, que si utilizamos una stop word no va a buscar a partir de ese término, o son palabras que ni siquiera existen. Bueno, por los resultados, creo que esta frase está mejor, esta pregunta la hemos diseñado un poquito mejor.
La pregunta es, insisto, ¿qué son las stopwords? Y bueno, lo que se os ofrece. Y voy a ir mirando un poco qué más cosas hay, a ver si hay alguna otra pregunta. Eh, Alguien dice que no ha entendido exactamente los códigos de campo. Los códigos de campo son esto que se muestra en la pantalla, digamos que es los distintos metadatos del documento donde puedes buscar. Y puedes buscar en un textual context, que te va a decir que busques dentro del resumen, dentro de todos los códigos de campo, dentro del título, demás. Puedes indicar que busque únicamente dentro de los autores y puede ser un autor principal o un colaborador o quién es el primer autor o un autor ID. Digamos que son te dirigen a un lugar concreto de los metadatos donde buscar. Si utilizaras este operador de author y utilizaras la palabra hipoxia, probablemente no vayas a encontrar nada porque no hay autores que se llamen hipoxia. Tendrías que saber conocer el nombre del autor, escribirlo y te buscaría los artículos de ese autor. Pero, insisto, para eso es mejor hacer una búsqueda de autor, la veremos mañana. Insisto, y un poco ratifico el mensaje que os mandaba Cristiani. Realmente esta funcionalidad es para bibliómetras, tiene uso, pero no un investigador normal o como me consideraba yo, vamos, no necesita estas funcionalidades. Yo utilizaría búsquedas normales y el empleo de filtros. Eh, ¿Es posible detectar con lenguaje natural? Pues no sé muy bien si pueden utilizar queries con inteligencia artificial, pero no me resultaría sorprendentes. Bueno, es que en el momento que sea, por ejemplo, buscar el topónimo, si lo estoy buscando 2018. Eh, Pregunta Dean, ¿se puede hacer una query ahora como si fuera una búsqueda hecha en un momento pasado? Por ejemplo, buscar cryptocurrency como si lo estuviéramos buscando en 2018. En este caso, yo lo que haría sería, no puedes hacerlo porque Scopus busca sobre todo el contenido que está indizado en Scopus hasta el día de hoy. Lo que podrías hacer es limitar los resultados hasta 2018. Decir al sistema cryptocurrency entre el inicio de Scopus y 2018 y no te podría dar artículos más allá de 2018. Eso te contextualizaría temporalmente un poquito, Dean. Espero que esto conteste tu pregunta. Bueno, vamos a finalizar la votación. Dejamos 10 segundos más para aquellos que aún no lo hayáis hecho y finalizamos. Y en este caso, las stop words eran estas palabras que son ignoradas por el sistema. Era una lista que os mostraba aquí y que, bueno, que como veis comprende a muchísimas palabras, pero que no tienen ningún, digamos, significado científico. Y bueno, ya que estamos, lanzamos también la última pregunta. Volvemos a Scopus para tenerlo como referencia y vamos a lanzar la última de nuestras preguntas. A ver, que es la siguiente. ¿Cuál es la ventaja de la búsqueda avanzada? Es que puedes visualizar la query, el string de manera transparente. Es que puedes enviar esta query, esta string a un colega, a un compañero, a un colaborador de una manera fácil o ambas cosas. Bueno, vais votando muchísimo y en este caso muy bien. Gracias, Sandra, por compartir las stop words. Creo que te has nutrido del mismo enlace que lo hice yo ayer por la tarde. Bueno, vamos a dejar un poquito más de tiempo. Y otro día que nos quedamos sin analizar en profundidad un set de documentos. Lo haremos mañana cuando analicemos los perfiles de autor y los perfiles institucionales, porque como veréis, el sistema trata de ser robusto, trata de ser coherente y ofrecer los resultados de una manera muy similar. Entonces, nos permitirá analizar un grupo de documentos, ya sea porque hayamos buscado con palabra clave, ya sea porque sean los que pertenecen a un autor, ya sea por los que pertenece a una institución. Gracias por tu atención, Teresa.
Alguien pregunta qué es la barra de color amarillo azul que sale después de los títulos de los artículos. Vamos a ver a qué se refiere. Algo que pone códex. Eso depende de la suscripción que tengáis en vuestra institución y muchas veces ese link lleva a ningún sitio. Si no, os debería llevar a la página del editor y desde ahí podréis acceder al texto del artículo. Vamos a hacer una búsqueda y a ver si es este apartado códex al que te refieres. Supongo que sea esto. Esto en principio te debería llevar a una página de una editorial para la cual deberías de tener una suscripción. Y en este caso, a mí me sucede que nunca me lleva a ningún sitio y creo que es por cómo tenemos configurado en el Sevier este sistema, pero va a depender de tu institución, si no me equivoco, ¿eh? Yo ya te digo que es una funcionalidad que en general no puedo utilizar. Pero insisto, jugad con la herramienta, no le tengáis miedo. Si tenéis una duda, cliquead sobre ello. Casi todo es accionable Pablo, en Scopus, este, sí. lo que sé de eso es que conecta con los repositorios de las bibliotecas específicamente. Entonces eso puede cambiar institución a institución. Ni todos ven esa barra de esta manera. Pues muchísimas gracias, Cristian, y un poco la idea que más o menos tenía. Bueno, pues vamos a cerrar esta cuestión que no sé ni dónde la tengo ya. A ver, bueno, he perdido la... No sé si seguís viendo las preguntas y las respuestas o soy yo que las Yo he perdido. sí, yo sí, las creo que voy a encerrar, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos. Ya la tengo aquí, vale. Finalizamos la votación. Evidentemente, ambas alternativas son posibles. Visualizar el string nos da una transparencia, digamos, a la búsqueda y de la misma manera nos permite enviar nuestros criterios de búsqueda a un colega, a un colaborador, allá donde se encuentre. Bueno, nos quedan 2 minutos, Cristian, y no sé si queda alguna pregunta que contestar o alguna La duda que verdad resolver. que quería hacer una pequeña como encuesta rápida porque me ha llegado un feedback aquí que quizás podría y quería verificar con los demás. Hay algo organizacional aquí de nuestras formaciones que me dicen que se está llegando a ustedes muchos recuerdos de las sesiones y son muchas sesiones. Lo que está organizado es para que reciban un día antes y una hora antes. Si está demasiado para ustedes, les parece que es saco, porque eso yo puedo configurarla. Pero no queremos que ustedes se olviden. Pero como son todos los días, quizás por mi bien. Bueno, mira, entonces sí que la gente a veces puede ser demasiado, así que disculpa la molestia a los que están más organizaditos ahí, pero eh, en general a la gente le gusta que se acuerden de las formaciones. Así que bueno. Perfecto. Entonces, ¿qué lo dejamos así? Vale, pues nada más. Muchísimas gracias, Cristian, y por tu apunte. Gracias a todos por vuestra atención, por haber estado aquí con nosotros una mañana más y esperamos poder veros a la mayoría mañana. Tal vez alguno que quiera reforzar pueda asistir a la sesión de la tarde de hoy que ofrecerá Cristiani y si no, mañana hablaremos de análisis de perfiles de autor y de perfiles institucionales. Como siempre, un placer y lo dicho, espero que nos podamos volver a ver pronto y que estas sesiones os resulten interesantes y de utilidad. Cuidaos y que tengáis muy buen día. Hasta pronto.